Quisiera invitarles al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y a mí me parece que si en algún momento nosotros pensáramos de qué se trata ser un verdadero cristiano, yo creo que este sería uno de los pasajes que nosotros no podemos ignorar. Romanos capítulo 12, sobre todo sus primeros 2 versículos, es un texto de las Escrituras, no solo famoso, es un texto fundamental para entender de qué se trata la transformación de un cristiano. Quisiera invitarles a que juntos lo leamos en esta preciosa mañana. Según lo vayan teniendo, pueden ir diciendo amén. Si tienes una Biblia y ves que alguien no tiene Biblia alrededor tuyo, por favor, muévete para que pueda leer contigo, comparte tu Biblia. Mira a tu alrededor y mira si hay alguien que no tenga Biblia, y así tú puedes compartir la palabra de Dios también con quien no la tenga. Romanos 12, verso 1 hasta el 2, esa es la santa palabra de Dios. La leemos en el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 12, 1 hasta el 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Podemos leerlo todos? Voy a contar hasta 3, 1, 2 y 3. Leemos. Así que, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la palabra de Dios, amados hermanos, y les invito a que juntos oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu santa y bendita palabra. Gracias, Dios, por mover al apóstol Pablo a escribir estos párrafos que acabamos de leer. Señor, te rogamos de manera especial que en esta mañana nuestros corazones sean preparados como buena tierra, donde tu palabra produzca fruto. Señor, no queremos ser mala tierra. Señor, queremos ser tierra fértil. Y eso es algo que solo tu Espíritu Santo hace en los corazones de los que escuchan tu palabra. Señor, ruego de manera especial hoy, Señor, que al predicar tu palabra, toda ceguera espiritual sea destruida, que la luz de tu evangelio pueda brillar en nuestros corazones. Señor, que tu pueblo sea edificado y que, oh Dios, nosotros podamos entender de qué se trata ser un verdadero creyente. Señor, que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestras vidas, oh Dios, sean moldeadas, pero únicamente por tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, oh Dios, por Jesucristo, nuestro buen Dios y Salvador, te lo rogamos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo quisiera iniciar hoy pidiéndoles a ustedes, generalmente en la introducción de cualquier prédica, quien hace es el predicador, y yo quisiera iniciar pidiéndole a ustedes que hagan algo en esta mañana. Quiero que hagamos una especie de viaje mental hoy. Miren, estamos cerca de diciembre. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes han conocido a una familia preciosa.
sus niños sirven al Señor, sus vidas sirven al Señor. Ustedes han estado con esta familia, la han conocido quizás por 1, 2 semanas y entonces han decidido hacer algo para ellos. Lo que han decidido es invitarles a su casa el 24 de diciembre, les invitan ese día y entonces no solo ustedes han servido la mesa para ellos, sino que han preparado un hermoso regalo. Así que aquí estás tú, si eres una esposa, si eres una mujer, te ha tocado a ti diseñar unas tarjetitas hermosas que digan, les amamos muchísimo. Y si eres un hombre, has dejado eso en tu esposa y tú estás esperando que termine la cena de ese 24 para hacerle ese regalo a esa familia de esa tarjetita tan hermosa que expresa todo el amor que ustedes sienten por ellos. Así que termina la cena, de momento los niños hacen así, dicen, ya llegó el momento de entregar la tarjeta. ¿Qué dirán ellos? No están esperando un regalo tan hermoso. Termina la cena y entonces, aquí llegó el momento y es tu esposa la que saca la tarjeta y se la entrega a esa dulce familia. Una tarjeta hermosa que dice, les amamos mucho, que Dios le bendiga en el Señor. Ahora, de momento, esta familia hace algo que nosotros no esperábamos. Y lo que ellos hacen es decirnos, también tenemos un regalo para ustedes. Y entonces ahora sí que se puso emocionante. Ellos tienen un regalo. ¿Qué será? ¿Será otra tarjeta? ¿Qué será? Y de momento nos entregan otra tarjeta que dice, les amamos. Gracias por invitarnos a esta cena. Y cuando usted abre la tarjeta, dentro de la tarjeta que ellos le han entregado, hay vuelos directos para ir a Disney World con toda tu familia y un presupuesto estimado de unos 200,000 pesos. ¿Qué haces? O sea, tú le dices, devuélveme la tarjeta que te di, espérate que me faltó entrar algo en la tarjeta. O sea, ¿cómo tú respondes? No hay forma de responder simplemente que diciendo gracias. O sea, gracias, no esperábamos tanto. No pudiésemos hacer nada más. Esta persona nos ha dado mucho más de lo que nosotros le hemos dado. Y eso es precisamente de lo que trata este pasaje que nosotros acabamos de leer. En este pasaje Dios nos ha dado sus misericordias, nos ha dado un regalo que nadie en este lugar, ninguno de nosotros puede pagar. Y lo que yo quiero hacer es, en estos siguientes 3 a 4 minutos, hacer un recuento de todo aquello a lo que Pablo se refiere cuando dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? Y en estos 3 o 4 minutos quiero hacer un recorrido por Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 para que entendamos de qué él está hablando aquí. Pablo ha escrito en el capítulo 1 de que todos nosotros necesitamos la justicia de Dios. Versículo 18 del capítulo 1, él ha dicho que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es por eso que tú y yo necesitamos no solo una justificación humana, necesitamos justicia divina y no la tenemos. Y él ha dicho entonces en el versículo 16 del capítulo 1 que el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué el evangelio es poder de Dios? Porque el evangelio suple lo que tú y yo no tenemos. En el evangelio la justicia de Dios es manifiesta, como está escrito, el que es justificado por la fe vivirá. En el capítulo 2 él ha mostrado muchas más misericordias, porque tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 muestran que nadie tiene cómo justificarse delante de Dios. La conclusión más clara del capítulo 3 la encontramos en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos misericordia. Fíjense, una traducción más exacta de ese versículo 23 es: todos nos quedamos cortos ante la gloria de Dios. Hermano, tú no fuiste creado para ser bueno, tú fuiste creado para ser glorioso. Tú y yo fuimos creados para que cuando alguien nos mirase a nosotros,
mirara la gloria de Dios, glorificara a Dios por lo que Él había hecho como imagen y semejanza de sí mismo. Pero seamos sinceros, nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Nosotros no llegamos a ese nivel que se espera de nosotros a causa de nuestro pecado. Pero el capítulo 3 termina entonces diciendo algo todavía más grande. Termina diciendo que Cristo Jesús es entonces la justicia que Dios ha provisto para que tú y yo ahora tengamos lo que no había dentro de nosotros. Jesucristo es ese Salvador que tú y yo necesitamos. El capítulo 4, Él nos da dos ejemplos del Antiguo Testamento de dos hombres, David y Abraham, quienes fueron salvos por la misma gracia de Dios que tú y yo necesitamos. En el capítulo 5 seguimos viendo todas las misericordias de Dios, porque ellas nos dicen que por el Evangelio hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 del capítulo 5 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el capítulo 6 nosotros encontramos entonces una tremenda ilustración. Y la ilustración es de que así como una mujer cuyo marido ha muerto ya no tiene obligación para con su marido muerto, asimismo tú y yo hemos sido libertados del pecado y por lo tanto el pecado es para nosotros como un marido, porque el Espíritu ha hecho un divorcio entre el pecado y nosotros y ahora tenemos una comunión con Dios cual no teníamos. El versículo 13 de ese mismo pasaje del capítulo 6 de Romanos nos dice que antes nuestros cuerpos servían como instrumentos de iniquidad, pero que ahora sirven a la justicia por la gracia de Dios. En el capítulo 7, Pablo llega a mencionar un gran problema, una gran lucha entre lo que ahora somos y lo que antes éramos. Él termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero las misericordias de Dios se muestran una vez más en el capítulo 8, porque inicia diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, estamos seguros de que ni la muerte, ni principado, ni nada por delante, ni nada profundo o alto como sea, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas misericordias ha tenido Dios para con nosotros? Que merecíamos su castigo, que merecemos su justicia, que merecemos su ira, pero Él ha provisto al Espíritu Santo en nosotros. Romanos 9, 10, 11 hacen la gran pregunta: ¿qué sucedió entonces con Israel, a quien Dios le hizo promesas? En el capítulo 9 dice: Dios ha cumplido sus promesas en el verdadero Israel, lavado con la sangre de Jesucristo. Es así tal que las misericordias de Dios se extienden por todas partes, que el capítulo 11 de Romanos termina en una adoración por el apóstol Pablo, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la gloria y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Cuando miramos esos 11 capítulos, ahí hay algo muy claro: las misericordias de Dios para con nosotros. No hay uno de nosotros que mereciera estar en este lugar. No hay uno de nosotros que mereciera ni siquiera levantar su vista al cielo sin ir a la condenación eterna. Pero Dios ha provisto a Jesucristo. Él nos ha dado muchísimas misericordias. Y es por eso que el apóstol Pablo inicia aquí en el versículo 1 del capítulo 12, donde hemos leído, diciendo lo siguiente. Él escribe esta carta a una iglesia que se encuentra en Roma, formada por judíos y por personas no judías, que tenían problemas unos con otros, porque algunos pensaban que eran mejores que otros. Y él les dice: así que, esto une todo lo anterior con este versículo 1. Así que, hermanos, Él les escribe a hermanos como los que estamos aquí hoy. Así que, hermanos, este mensaje de hoy es para creyentes, es para personas que se congregan, para personas que escuchan la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego, dice él, os ruego por las misericordias de Dios, las que acabamos de ver desde el capítulo 1 hasta el 11.
Les ruego por las misericordias de Dios. Así que todo ruego que Pablo está haciendo aquí no es en base a algo que tú te ganarás para con Dios. Es en base a un regalo que Dios ya ha hecho y que tú y yo no tenemos con qué pagar. ¿Qué nos ha regalado Él? ¿Qué te ha regalado Él? Él te ha regalado sus misericordias. Hermanos, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de que tú ganas algo de Dios. No se trata de que tú ganas el favor de Dios. No puedes hacer nada para comprar el favor de Dios. De hecho, Dios no te está exigiendo que tú pagues su favor. Lo que Dios te está diciendo es, mira sus misericordias. Ya Él ha tenido mucho más que misericordia. Y si tú me conoces lo suficientemente como para saber cómo yo respondo cuando me saludas, sabrás que mi respuesta cuando me preguntas cómo estás es: estoy mejor de lo que merezco. Pero eso no solo le pasa a Lenin Almonte, eso también es lo mismo con respecto a ti, hermano. Tú no merecías estar aquí hoy. Tú no merecías la familia que tienes. Tú no mereces tener relación con Dios. Tú y yo merecemos el infierno, pero Dios ha tenido muchas misericordias. Dios ha tenido gracia contigo y conmigo. Y si tú estás en cualquier lugar en esta tierra, sin importar dónde sea, desde un grandioso hotel hasta una cárcel en el 15 de Asua, no importa dónde tú estés, si no estás en el infierno, estás mucho mejor de lo que mereces. Y estás aquí, y estás donde estás, y estás hoy aquí, y no has sido consumido por las misericordias de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice es: hermanos, yo les ruego, y yo quisiera ser parte de esa voz del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en esta mañana, hermanos, y rogarles a cada uno de ustedes a que miremos las misericordias de Dios. ¿Y qué sucede cuando yo miro las misericordias de Dios? Ese es el ruego que Él hace. Si yo entiendo lo que Dios ha hecho, hay una respuesta que yo doy en agradecimiento. Hay una respuesta que yo doy no para comprar esas misericordias, sino porque ya Dios la tuvo conmigo. Y Él dice: yo os ruego por las misericordias de Dios. Léalo ahí, hermano. Lo primero que Él dice es que presentéis vuestros cuerpos. De hecho, es interesantísimo porque la palabra en inglés para regalo es present. Entonces, presentéis, es como que tú ahora en agradecimiento vas a responder delante de Dios. Que presentéis. Y a mí me encanta esto, como el apóstol Pablo lo dice, que presentéis vuestros cuerpos. Porque tú y yo quizás esperaríamos otra palabra aquí. Porque nosotros somos a veces como muy espiritualosos y muy místicos, así en el aire. Y quizás nosotros esperaríamos que aquí el apóstol Pablo dijera que presentéis vuestras almas, que presentéis vuestro espíritu, que presentéis vuestra mente, hermanos. Pero a mí me encanta porque el Espíritu Santo a través de Él lo guió a escribir cuerpos para que tú y yo no mistifiquemos esto, para que nosotros entendamos que estamos hablando de la realidad. Que como tú y yo debemos responder a las misericordias de Dios. No es de que, ay, hermano, yo estoy presentado en espíritu. No. Es con tus cuerpos, con tus manos, con tu boca, con tus pies, con todo lo que tú eres. Que presentéis vuestro cuerpo. Cuando yo he visto las misericordias de Dios, eso es lo que yo debo hacer. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Presentar mi cuerpo. Y eso es muy parecido a lo que Él ha dicho en el capítulo 6, versículo 13. Antes nosotros presentábamos nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia para ver lo que no teníamos que ver, para hablar lo que no teníamos que hablar, para caminar a donde no teníamos que caminar. Pero ahora tú eres un cristiano. Y el creyente lo primero que hace al ver lo que Dios ha hecho es presentar su cuerpo. Fíjense que no dice que alguien va a presentar tu cuerpo. A nosotros nos encanta hacer todo lo contrario a esto. El mandato es: presenta tu cuerpo. Yo quiero presentar siempre el cuerpo de otro.
Y yo, mira, ponte a hacer. La pregunta es, ¿qué estoy yo haciendo con todo lo que yo soy para el Señor? Y a veces decimos, ay, que el pastor no me pone. Pero aquí yo no veo la figura del pastor poniéndote a hacer. Aquí yo puedo más identificar esto como venir delante de los pastores, venir delante de los líderes y decir, yo he visto las misericordias de Dios y yo quiero usar todo lo que soy, todos mis dones, todo quien yo soy, todo mi cuerpo, mano, boca, pie, todo lo que yo soy para servir. ¿Dónde puedo servir? Hermano, y si tú haces eso, habrá un área donde tú vas a servir. Porque la mies es mucha. Lo que necesitamos es manos, obreros que se entreguen por el Señor. ¿Qué sucede cuando no estamos haciendo nada en la obra del Señor? Lo que sucede es que quizás no hemos visto bien claro el panorama de la cruz. Allí estaban las misericordias de Dios y siguen fluyendo para nosotros. ¿Cómo yo me voy a quedar sentado sin presentar mi cuerpo a Dios cuando Él ha dado mucho más de lo que yo merecía? Que presentéis vuestros cuerpos. Y entonces aquí comienzan maneras de cómo presentar mi cuerpo. ¿Cómo es que voy a hacer eso? En sacrificio primero, vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra sacrificio es una palabra que no nos gusta. De hecho, la idea de sacrificio aquí no es la de alguien que está haciendo algo que le cuesta. La idea de sacrificio aquí viene desde el Antiguo Testamento y tiene que ver con un animal siendo asesinado en un altar. Y entonces aquí sí es que se pone fea las cosas. Porque yo escuchaba a un pastor que decía que una hermana le dijo, ay pastor, es que yo no me atrevo a decirle, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Porque si el Señor me dice, mira, es para Ruanda que te voy a mandar. Y de alguna manera nosotros pensamos eso, que cuando decimos, Señor, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad, nosotros creemos que Dios nos va a matar, nos va ya, mira qué bien, te voy a hacer una maldad ahora. ¡Fua! Pero eso no es lo que dice el pasaje, porque el Señor no es un sacrificio muerto que Él busca, es un sacrificio vivo. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio como vivo. Es viviendo como creyente. Es estando allí en tu lugar de trabajo, en tu oficina, en el aula, en tu barrio, en tu familia, donde debe revelarse claramente que aquí hay alguien que no vive para sí, que ahora está sacrificado delante de Dios, pero no como un sacrificio muerto del Antiguo Testamento, sino un sacrificio para Dios, con todo lo que hace. Es muerto a mí mismo, pero ahora vivir para con Dios. Que donde quiera que yo camino, donde hable, donde esté allí, obviamente todo el mundo sepa que hay alguien que está sacrificado, que hay alguien que ha muerto a su yo para que ahora viva Cristo en él. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hermanos, no hay otra respuesta cuando tú miras la misericordia de Dios. Sigue diciendo, no solo sacrificio vivo, en sacrificio santo. Y esto sí que es fácil, a nosotros no estamos muy familiarizados, santo, cantamos santo, 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 cantamos Señor, hazme santo. La palabra santo es una palabra que literalmente significa apartado, pero a veces aún en las traducciones apartado como que no entendemos bien de qué se trata. Creo que en alguna ocasión le hablé acerca de una persona a quien amé mucho. Y digo amé mucho porque ya partió de esta tierra. Me refiero a mi abuelo. Yo crecí en un hogar sin padre. A la edad de 3 años nos mudamos a la casa de mi abuela y mi abuelo, mi madre y yo. Y de alguna manera las experiencias que debí vivir con un padre, las viví con mi abuelo. Mi abuelo era cazador. Cuando no estaba prohibido cazar. Y yo viví experiencias hermosísimas con mi abuelo en un campo de tiro, con un rifle en las manos. Imagínense lo que es un niño
8 o 9 años con un rifle, eso es como sentirse un vaquero del oeste. Ahora, luego mi abuelo, ¿verdad?, envejeció y todas estas cosas. Y un día, mientras hacíamos algún tipo de remodelación en el patio de la casa, donde hacíamos un movimiento de tierra, pudimos encontrar un termo de estos de cazadores, que usaban los cazadores. No sé si están familiarizados con este término, se le llama cantimplora a eso. Encontramos una cantimplora que mi abuelo había usado en su juventud cuando él comenzó a cazar. Pero estaba todo llena de lodo, estaba todo llena de tierra, estaba todo llena de suciedad, gusanos, lombrices, donde la encontramos. Pero cuando mi abuelo la vio, parece que recordó tantas cosas que había vivido. Yo recuerdo que él la lavó con lejía, con cloro, con ace, la puso a hervir. Me fui al colegio en la tarde y cuando regresé, la cantimplora ya ni siquiera se parecía. Ahora brillaba, era de aluminio y brillaba. Y mi abuelo hizo lo que yo jamás había podido imaginar cuando vi la cantimplora en la mañana. Lo encontré bebiendo de ella luego de haberla purificado. Hagios, apartar, limpiar. Eso es exactamente lo que significa santo. Hermanos, tú y yo estábamos en el lodo cenagoso del mundo. Tú y yo, al igual que esa cantimplora, peor, estábamos en la suciedad de nuestro pecado y Dios en amor metió sus manos de misericordia y de gracia. De allí nos sacó, nos limpió con la preciosa sangre de Jesucristo para su gloria. Y ahora muchas veces vemos lo que Él ha hecho y pensamos que es nuestra obra. No es nuestra obra, es la obra de Dios quien nos ha santificado, quien nos ha hecho santos y nos ha apartado para Él. La pregunta es si Dios nos ha apartado para Él, si Dios nos ha limpiado. ¿Cómo es posible que decidamos meternos otra vez al lodo? ¿Cómo es posible que amemos otra vez volver al lodo? Por eso, cuando yo veo las misericordias que Dios ha tenido conmigo, yo creo que la respuesta es presentar mi cuerpo no solo como un sacrificio vivo, sino como un sacrificio santo, que ha sido limpiado, que ha sido lavado por el Señor. ¿Recuerdan 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9? Ustedes son, ¿qué? Real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos ahora a Dios. Pero no solo es un sacrificio vivo, santo, es un sacrificio agradable a Dios. Y aquí sí que tenemos nosotros problemas, porque yo quiero presentar mi cuerpo como me agrada a mí. Pero aquí claramente el mandato es agradable a Dios. Miren, hace unos años, un joven a quien había discipulado me dijo: pastor, le tengo un regalo a propósito de su cumpleaños. Él había conseguido un nuevo trabajo, un nuevo empleo en esa misma fecha. Y entonces le digo a mi esposa Reina: oye, fulanito dijo que me tiene un regalo. Seguro es que como consiguió un trabajo, tiene un buen sueldo y todo, se va a hacer un regalo. Y entonces él me dijo: pastor, usted va a estar aquí el miércoles en su casa. Hermano, yo cancelé todo lo del miércoles porque el hombre me va a llevar un regalo. Así que yo le dije: no, yo voy a estar ahí el día entero. Voy a estar en casa. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. El mediodía dice: bueno, quizás estaba en el trabajo, es nuevo y todas las cosas, no se atreve a llegar. 4 de la tarde, 5 de la tarde, no llega. 6 de la tarde, tenemos un culto en casa a las 8 de la noche. 7 de la noche, bueno, si él viene en medio del culto, no, imagino que tal vez le va a dar vergüenza entrar con el regalo delante de todos los hermanos. 7:45, se para el carro del hermano. Y entonces dice, yo, bueno, él no le veo que anda con nada, pero tal vez que dejó el regalo en el carro. Así que él llega a la casa y me dice: le traje el regalo. Y yo: no hay problema, puede irlo a buscar. Yo pensando dentro de mí,
y hace así, se mete la mano en los bolsillos y saca una cajita de este tamaño. Me dice, este es el regalo. Bueno, está bien, cambió lo que tenía yo pensado, pero es un regalo. Cuando abro, todos están así, todos quieren ver lo que había en la cajita, ¿verdad? Cuando abro, ¿saben qué era? Una piedra de río que decía, pastor, gracias por orar por mí. Maravilloso, wow, qué tremendo regalo. Era una piedra de río porque él colecciona piedras de río. Y yo sé que a ustedes seguro les encantan las piedras de río, pero yo que no soy coleccionista, o la mayoría de aquí que no somos coleccionistas, quizás este no era el regalo que estábamos esperando. Ahora, ¿qué él hizo? Él me regaló algo valioso para él. Algo que a él le agradaba que quizás alguien se lo regalara. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo hago un regalo no pienso en lo que me agrada a mí, sino en qué le va a agradar a la persona que yo le voy a hacer el regalo. Y si usted me conoce lo suficiente, sabrá también que libros sería quizás un buen regalo para mí. Pero en aquel momento, con todo su amor, él me regaló algo que él quizás desearía que se lo regalaran a él. Así que pensó en lo que le agradara a él. No solo él, nosotros tendemos a hacer eso también. Y tendemos a hacer eso con Dios. Que quiero darle a Dios lo que yo quiero darle, lo que a mí me agrada. Y quizás digo, voy a presentar mi cuerpo a Dios de manera que sea agradable para mí, lo que menos incómodo sea para mí, lo menos doloroso para mí, lo que yo mejor me sienta haciendo. De hecho, todo el problema de estos falsos evangélicos que vemos en las televisiones hoy y que todo se trata de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, tiene que ver mucho con el corazón pecaminoso nuestro. Y usted escucha normalmente las siguientes voces, la siguiente invitación: ven para que Dios te sane, ven para que Dios haga por ti. Estas son las invitaciones: ven para que Dios te dé, ven para que Dios te dé. ¿Qué tienes? ¿Tienes problema en tu matrimonio? Dios te resuelve tu matrimonio. ¿Tienes problema de salud? Dios te va a sanar. ¿Tienes problema de deuda? Dios paga tu deuda. Eso es lo que encontramos. Pero eso es muy distinto a lo que nosotros leemos en la Biblia. Porque cuando Dios te llama, no te llama para darte. Dios te llama para que tú te des a Él. Dios no te llama para darte, porque el Dios a quien tú y yo le servimos no nos dará, ya nos dio sus misericordias, nos dio a Jesucristo, nos dio mucho más de lo que merecíamos, y ahora Él me llama a arrepentirme para que ahora yo me ofrende completamente a Él. Y de cierta manera no nos gusta eso, porque yo quiero que Dios me dé, yo no quiero dar, yo no quiero entregarme. Yo quiero que Dios me siga dando. Nuestra ambición, nuestro egoísmo, nuestra procura siempre del agrado a nosotros es un retrato de la condición de mi corazón pecaminoso. Pero Dios, mirando sus misericordias, te llama a presentarte delante de Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, agradable a Dios. A lo mejor no es agradable para ti, pero es agradable para Él lo que tú debes buscar. La pregunta es, ¿estoy buscando que Dios me agrade o estoy buscando agradar a Dios? Porque ya Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Él me dio a su Hijo Jesucristo. Él me ha dado salvación por gracia. Yo debo vivir para agradarle a Él. Por eso el versículo 1 termina, ¿cómo termina ahí en su Biblia? Dice, preséntate, que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Que es vuestro culto racional. Oh, frase difícil. ¿Qué significa eso? A veces repetimos las frases de la Biblia sin saber ni siquiera lo que significan. Que es vuestro culto racional. ¿Qué es eso? En buen dominicano, el tú hacer eso
es lo único que tiene sentido. Lo único lógico es que cuando tú ves las misericordias de Dios, tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por las misericordias que Dios ha tenido contigo, por lo que Él ha hecho por ti en Cristo Jesús. Este es el punto donde el cristianismo se diferencia de todas las religiones, donde el evangelio se queda solo. Por eso el evangelio no es una religión más, el evangelio es el único camino para nosotros ser salvos. ¿Por qué? Porque es lo lógico que yo reaccione de esta manera. Miren, hay dos grandes preguntas que cualquier religión responde. La primera pregunta, todos respondemos igual. La primera pregunta es, ¿estamos bien? Y toda religión, bueno, el hombre mismo lo sabe, responde, no, no estamos bien, estamos mal. El evangelio responde, vamos rumbo a condenación, nacemos en pecado. Cualquier otra religión dice, no, tú necesitas arreglar el asunto porque estás mal, estás mal. Así que todos estamos de acuerdo, estamos mal y se necesita algo. ¿Dónde se diferencia el evangelio de todas las demás religiones? En cómo responde a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos para salir de la condenación? ¿Qué hacemos para salir de una vida pecaminosa? ¿Cómo responden todas las religiones sin excepción? Responden, tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto para ser salvo. Si le preguntas al budismo, tú tienes que hacer esto, esto y esto para llegar al nirvana. Si le preguntas a un musulmán, él te dirá, Alá dice que debes hacer esto, esto y esto para llegar a su cielo. Si le preguntas a un católico romano, él te dirá, tienes que hacer todas estas obras para ser salvo. Todas las religiones te responden, tienes que hacer. Solo el evangelio se erige en su monumento histórico, y cuando estás frente al cristianismo y preguntas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo el evangelio te responde, no tienes que hacer nada, porque lo que era necesario para hacer, lo hizo uno, Jesucristo. Él lo hizo en la cruz del Calvario, por lo tanto, lo que debes hacer es que responder en agradecimiento a lo que Él ya hizo. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Jesucristo hizo. Solo el evangelio responde de esa manera. Lo que Pablo está diciendo aquí al final del capítulo 1 es, no hay nada más lógico que si Cristo lo ha hecho todo, que yo presente entonces mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Eso es lo que se espera, lo mínimo que se espera de alguien a quien le han dado salvación por gracia. Miren, aquí terminaría cualquier mensaje, cualquier sermón, y la gente se fuera a sus casas y diría, amén, wow, qué tremenda palabra, qué tremendo mensaje, no había visto así las misericordias de Dios. Y ese es el problema de nosotros los predicadores, que muchas veces terminamos el sermón aquí. La gente dice amén y después se va a su casa y dice, tremendo, hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo se hace eso? Ni idea. Nos falta el cómo y entonces nos vamos, estamos muchas veces como el hombre que se ha parado frente a una piscina donde hay alguien ahogándose y le gritamos, nada, nada, nada para que no te ahogues, nada. Seamos claros, el mensaje es verdadero. ¿Qué tiene que hacer la persona que se está ahogando para no ahogarse? Nadar. Pero si él supiera nadar, obviamente no se estuviese ahogando. Lo que él no sabe es cómo nadar. Por lo tanto, muchas veces los predicadores hacemos esto. Tú tienes, hermano, que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Oremos. La pregunta es,
¿Cómo se hace eso? Y qué bueno que el Espíritu Santo no es como muchos de nosotros predicadores, porque Él nos dice cómo. ¿Dónde está el cómo? Versículo 2. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo inicia? No os conforméis. En el original, usted lo está viendo allí como un mandato imperativo, pero este verbo es pasivo. No se dejen conformar, no seáis conformados. La idea aquí es como que el mundo donde vivimos es una gran prensa. ¿Han visto las prensas en los talleres? Como que el mundo es una gran prensa que nos está empujando para amoldarnos a su imagen, para hacer de nosotros lo que agrada al mundo. ¿Cómo yo me presento como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Cuando yo no dejo que esa gran prensa que es el mundo me conforme a su imagen. ¿Cómo lo hace el mundo? ¿Cómo el mundo hace eso? ¿Cómo trata de conformarnos a su imagen? Lo hace presentándonos filosofías de vida, formas de vivir que son opuestas a la palabra de Dios. Y basta con usted encender un computador, con usted sintonizar un canal de televisión para que vea el mundo tratando de amoldarte para que tú ahora pienses como el mundo piensa, para que tú ahora vivas como el mundo vive. Y lo vemos aquí, donde tenemos a las 10 de la mañana a un transexual con un programa de televisión, de manera que tú y yo veamos eso como algo normal. ¿Tratando de qué? De amoldarnos, tratando con su presión de hacernos a su imagen y que digamos, es normal algo que Dios dice que es pecado. Y vemos al mundo tratando de amoldarnos. Ahora, esos son ejemplos grotescos, si se quiere. Pero ¿cómo más somos amoldados? El mundo hoy nos predica a través de diferentes ismos: consumismo, materialismo, hedonismo, es decir, hacer las cosas para mi propio placer únicamente. Y todos esos ismos lo que buscan es precisamente conformarnos a este siglo. La idea que el apóstol Pablo tiene en mente es el presente siglo malo, donde el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos y hacen, por ejemplo, entonces todo lo que el diablo quiere que se haga. Y la idea del siglo venidero, donde la voluntad de Dios es hecha perfectamente. Y nos dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo. No dejen que el mundo los moldee como quiere moldearlos. Y somos cristianos, hermanos, pero el mundo tiene la gran prensa encima de nosotros. Solo voy a mencionar algunos ejemplos. Consumismo. Tenemos un teléfono celular, pero inmediatamente tenemos ese teléfono celular, yo veo que sale otro nuevo y otro nuevo. Y ahora yo ya ese teléfono que estaba muy bien con él esta mañana, pero un hermano me enseñó que compró uno nuevo y yo vi ese, inmediatamente yo necesito ese. No es yo quiero, ahora yo necesito. Me estoy asfixiando sin él. ¿De verdad lo necesitamos? Y ahora queremos el nuevo iPhone 10S. Me salté como 4 números, no importa. Y queremos el último y el de allá. Y el consumismo nos llena. Y es muy fácil para nosotros ver, mira el mundo ahí, en esos homosexuales que están ahí aprobándose matrimonio para ellos. Oye, cómo el mundo está allí, pero no vemos el mundo en nosotros, entrando, tratándonos de aprisionar, haciéndonos consumistas.
Y eso tiene explicación para un no creyente, pero no tiene explicación para un creyente. En el no creyente él busca consumir y consumir más, porque él no está satisfecho con nada, porque esa sed que él tiene solo la sacia Jesucristo, y él cree que teniendo cosas va a obtener valor y felicidad. Pero no se explica en un creyente que ya ha sido objeto de las misericordias de Dios, que no necesita eso para tener sentido de vida. ¿Cómo es que yo voy a perseguir lo mismo que el no cristiano está persiguiendo? La esposa comienza y le dice al esposo: mi amor, necesitamos una piscina en la casa. Mi amor, pero ¿y para qué? Tú no te bañas mucho, que se diga, pero ¿y para qué tú quieres una piscina? Porque el vecino tiene una piscina. Mi amor, pero nosotros no podemos meternos ahora. Sí, pero él puso esa piscina en el patio y está lindísima. Mi amor, pero nosotros ni patio tenemos. Pues necesitamos un patio. Y entonces estamos allí en una vorágine. Tenemos un televisor de 40 pulgadas, pero queremos uno de 52, de 62, de 72, de todas las pulgadas del mundo, porque es que estamos quedándonos ciegos, no vemos. El mundo conformándonos a su imagen. Y por hacer eso, ¿qué hacemos? Sacrificamos, como yo decía anoche, nuestros hijos. Sacrificamos nuestra salud. Sacrificamos nuestra vida como creyentes. Porque a veces ni el domingo podemos dejar de trabajar, porque es conseguir más y más y más. Eso es el mundo, moldeándonos a su imagen, haciendo de nosotros máquinas de producción. Tú no eres una máquina, tú eres alguien hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en vista de las misericordias de Dios, tú estás llamado no a conformarte de acuerdo al mundo, sino a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que tiene lógica. Lo otro no tiene lógica. Y nos metemos ahí, materialismo, consumismo. Descuidamos a nuestros hijos, no tenemos tiempo ni siquiera para estar con nuestros hijos. No tenemos tiempo para dedicárselo al Señor. Y el mundo nos moldea. No seáis moldeados. Ese es el mensaje. Así es que yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando yo digo, yo no sirvo al mundo, yo sirvo a Dios. Mi hija, yo recuerdo, está en el colegio y todas las cosas, viene una persona, ay, que ella puede ser un talento, una niña muy linda, todas las cosas la queremos en televisión, allí, que ella brille como una estrella de la televisión. Y yo, sobre mi cadáver, tiene que matarme a mí primero. Mi hija no va a ser estrella de televisión. Nosotros estamos educando a nuestra hija para que sea una sierva de Dios. Ay, pero es que la sociedad, tú sabes que nuestra familia es el núcleo de la sociedad. Mi familia no. Mi familia no es el núcleo de la sociedad. Mi familia es núcleo del reino de Dios. Si la sociedad quiere rechazar a mis hijos, que los rechace. Si la sociedad los quiere perseguir, que los persiga. Quien tiene que agradarse con ellos es Dios, no la sociedad. A mí no me importa lo que diga la sociedad. A mí me importa lo que dice Dios. Yo le sirvo a Dios. Nosotros tenemos un credo en nuestra casa. Y nuestro credo es así. Miren, esto no tiene que ser suyo, es nuestro. Lo estoy simplemente dándole un ejemplo. Cuando yo me levanto, luego de orar, tener nuestro devocional, lo que hacemos es lo siguiente. Y yo me digo a mí mismo, 1, mi primer credo, vives para la gloria de Dios. 2, no te preocupas. Dependes de Dios. 3, no vas a ser rico. 4, tu familia vive para la gloria de Dios. No me levanto a buscar riqueza, no debemos levantarnos nosotros a romper brazos. Si el Señor te dejó dinero, si ha bendecido el fruto de tu trabajo, gloria a Dios. Pero no porque tú te vas a volver loco ahora por llevarte este mundo y el otro. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros como cristianos debemos vivir para la gloria de Dios. Y el mundo está opuesto a todo eso. Y aunque parecen 2 mandatos, es uno solo. No os conforméis, léalo allí, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Parecen dos mandatos, ¿verdad? El primer mandato, no se conformen a este siglo. El segundo mandato, sean renovados. Es el mismo mandato. ¿Quién no se conforma al mundo? El que es renovado por el Espíritu. ¿Quién no es renovado por el Espíritu? El que es conformado al mundo. ¿Se dan cuenta de lo siguiente? Miren, si no sean transformados, una vez más es pasivo. Sean es un mandato. Yo pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Quién lo transforma? Dios. Yo no puedo transformarles a ninguno de ustedes. Ustedes no me pueden transformar a mí. A veces los pastores allí damos con la gente. Y dicen, porque yo no lo puedo cambiar. No puedes cambiar a nadie. Pero el Señor sí cambia, el Señor sí transforma. ¿Cómo lo hace? Por medio de la renovación del entendimiento. De hecho, esta palabra aquí, metamorfos, cambio, transformación, está muy asociada a otra, metanoia, que es la palabra que significa arrepentirse. A veces nos confundimos, nosotros pensamos que arrepentirse es llorar. Y vemos una persona y pasó llorando delante después de la predicación, se arrepintió. No, porque arrepentirse es algo más que llorar. Llorando está el hombre que su esposa ha descubierto que él está en adulterio, que está haciéndole infiel, y entonces ahora su esposa le dice, te me vas de aquí, le saca toda la ropa a las calles, y el hombre comienza a dar gritos. Porque ahora esta mujer que antes le lavaba, le planchaba, hacía todas estas cosas, ya no lo hace, y ahora él comienza a ver todos estos beneficios perdidos y comienza a dar gritos ahí. La esposa lo perdona. Y un mes después sigue engañándola con otra. ¿Y qué pasó? ¿No se arrepintió? No, porque hay que arrepentirse, es algo más que llorar. Nosotros nos confundimos a veces, ay, lloró, se arrepintió. No. Arrepentirse tiene que ver con ser renovado mentalmente, es decir, con un cambio de mente. El pastor John Piper escribe comentando este texto, él dice, el cambio más básico que se da en un creyente es que él deja de pensar como un no creyente. Lo voy a repetir. El cambio más básico que sucede en un creyente es que él no piensa como un no creyente. Podemos tener años en una iglesia, podemos venir todos los domingos aquí. Si seguimos pensando como inconversos, es que somos inconversos. Porque lo más básico que sucede en un cristiano es que él ya no piensa como antes. El no cristiano, miren cómo sucede esto, sucede por la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el cincel que usa el Espíritu Santo. Solo pensando Juan capítulo 17 en la oración de Jesús, él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor renueva nuestras mentes, de modo que el hombre que antes salía, se levantaba, le daba un beso a su esposa, a su hija, se iba al trabajo y de momento en la guagua venía una mujer y se le estaba insinuando. Cuando él no es un creyente, él dice, oye, me levanté con buen pie hoy. Oye, qué tremenda oportunidad. Oye, yo sí estoy bueno. Pero ahora es un cristiano y si le pasa algo como eso, dice, Satanás, apártate. ¿Qué cambió? A lo que él antes le llamaba oportunidad, ahora le llama adulterio y tentación. A lo que antes le llamábamos, yo soy un verdugo, ahora le llamamos engaño. A lo que antes le llamábamos ser vivo, ahora le llamamos malicia. ¿Qué cambió en nuestra mente? Que la palabra de Dios ha entrado a nuestras mentes y ahora le llamamos a las cosas como Dios le llama. Cuando dos novios llegan al lecho conyugal sin ser esposos, eso no es una experiencia premarital para tener entonces éxito. Eso se le llama fornicación. Dios le llama así. Cuando un hombre engaña a su esposa o una mujer engaña a su esposo, eso no es que estaba tirando una canita al aire. Dios le llama a eso adulterio. El mundo vive reconfigurando las cosas. Cuando alguien tiene, que él tiene un síndrome de no sujeción. No, la Biblia le llama eso desobediencia. A mí me encantan las escrituras porque le llaman las cosas como son. Y cuando nuestra mente son renovadas, comenzamos a llamarle al pecado, pecado.
El mundo trata de combinar estas cosas con errores. Hay un error que cometió. No, no es un error, es un pecado. ¿Cómo sucede eso? Cuando la palabra de Dios entra. Hermanos, ¿cómo hacemos esto entonces? Exponte siempre a escuchar la Escritura. Estudia la palabra de Dios. Así es que nuestra mente es renovada. ¿Quieres que no amoldarte al mundo? ¿Quieres ahora ver las cosas como Dios la ve? ¿Quieres tener la mente de Cristo como dice las Escrituras? Entonces, llénate de la palabra. Comparte, estudia la Biblia. ¿Sabe cómo se estudia la Biblia? Pon una libreta, toma un lápiz, lee las Escrituras, tienes preguntas, ve anotándolas allí, ves algo interesante, ve anotándolo allí. Si no tienes un lápiz en las manos y una libreta cuando estás con la Biblia, no estás estudiando la Biblia, estás leyéndola como lees el periódico. Se necesita un lápiz para tú hacer preguntas, entonces allí anota las preguntas y cuando no entiendas algo, tú dices, ¿y esto qué será? Anótalo allí y ve donde el pastor Valentín y pregúntale. Ponle trabajo al pastor. Y ve donde Angel, ve donde Wayley. Acércate, dile Kelvin, Ricky, Omaira, ven, ayúdame, explíquenme, ¿qué es lo que significa? Alicia, yo que no entiendo esto, ¿qué significa una joven? Así es que se estudia la Escritura, así que se crece. Y cuando tú vas creciendo allí en la comunión con tus hermanos, estudia la palabra con otros hermanos. Reúnete, comienzas a crecer por la palabra de Dios. Pastor, yo que escuché que están dando una clase aquí del seminario. Yo quiero ir allá. ¿Cuándo es que es eso? Bueno, hay un grupo que está por la mitad. Si tú quieres, ven ya, pero arranca de cero después. Ve creciendo. ¿Sabe lo que va sucediendo? La palabra va entrando a tu mente. Y tu mente va siendo purificada. Y lo que antes había allí del mundo va menguando y va creciendo entonces ahora la obra del Espíritu. Y ahora a cosas que tú antes le llamabas dudosas, ahora tú sabes que son pecados. Y a otras cosas ahora tú vas reconociendo la mano de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos hacer por las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cómo termina este pasaje? Termina con este llamado. Este gran llamado para nosotros. Para que comprobéis qué sucederá. Ese para, cuando ves un para en la Biblia, significa propósito. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Todo el mundo quisiera saber eso. ¿Cuántas veces habrán hecho esa pregunta? ¿Cómo uno sabe cuál es la voluntad de Dios? Ay, estoy orando, mire esta joven, estoy soltero y yo pienso que ella puede ser. ¿Cómo yo sé que ella es la voluntad de Dios para mi vida? Este trabajo que me están ofreciendo, ¿cómo yo sé que esa es la voluntad de Dios? Conocer la voluntad de Dios es el beneficio de aquellos que, habiendo mirado las misericordias de Dios, presentan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no se dejan conformar por el mundo, sino que su entendimiento es renovado por las Escrituras. Cuando el entendimiento de alguien no ha sido renovado, cuando no se ha arrepentido, no puede discernir cuál es la voluntad de Dios. Y por eso usted ve mucha gente que dice, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando se van por ahí, era un camino que le parecía derecho, pero su fin era un camino de muerte. ¿Qué pasó? Que esto no es magia, hermanos. La obra del Espíritu transformando nuestra mente es lo que nos capacita para ver la voluntad de Dios en las circunstancias normales. Y si tú no estás sometido a Dios, tú no vas a ver la voluntad de Dios. Tú no vas a discernir lo que es voluntad de Dios. Y por eso muchos creyentes viven discutiendo y viendo. Llega un problema a su vida y ellos dicen, esto es el diablo que lo ha traído, y no es el diablo, era Dios para formar su carácter. Pero ellos no saben cuándo es el diablo ni cuándo es Dios, porque su mente no ha sido renovada por la palabra de Dios. Y a veces están reprendiendo a Dios y abrazando al diablo. Están confundidos, vueltos locos. No conocen cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando yo no me dejo conformar por el mundo, cuando la palabra llena mi mente, mi vida, mi corazón, entonces yo veo la voluntad de Dios aún en las circunstancias que no agradan a mi vida.
Aún en medio de un diagnóstico, aún en medio de una deuda, aún en medio de un problema en la casa, yo veo a Dios obrar. Yo veo a Dios obrando. Hermanos, cuando yo veo las misericordias de Dios, no hay otra respuesta que esta. Miren, el gran predicador Donald Grey Barnhouse, uno de los tremendos predicadores que hayan existido en la historia de la iglesia, recibió la tremenda prueba de perder a su esposa en la juventud. Tenían 3 niños, uno de 6, uno de 5 y un pequeñito de 4 años. A esa edad, Donald Grey Barnhouse perdió a su esposa y esos niños perdieron a su madre. El día del entierro fue con ellos hasta allá. Los niños venían luego llorando todo el camino. Habían perdido a su madre. Van manejando y Donald Grey Barnhouse aprovechó una intersección donde había un gran camión que impedía que ellos cruzaran el semáforo en rojo, y ellos detrás del camión. La luz del sol tenue cubría todo el camión, haciendo que la sombra cayera sobre el vehículo. Y el Espíritu de Dios le iluminó para él darle una instrucción a sus hijos que ellos jamás olvidarían. Y mirando a los ojos a sus hijos para explicarle la muerte de su madre, él les hizo la pregunta siguiente: si ustedes pudieran elegir entre que el camión que está enfrente nuestro pasara por encima de ustedes, o que solo la sombra del camión pasara por encima de ustedes, ¿qué ustedes elegirían? No hay que ser muy sabio, ¿verdad?, para responder una pregunta como esa. El más pequeñito fue el que respondió: papi, la sombra. Y él le pregunta al más grande: ¿por qué? ¿Por qué tu hermano respondió así? Adiós, papi, porque si el camión pasa por encima de nosotros, nos destruye. Pero si es la sombra del camión la que pasa por encima de nosotros, no nos puede destruir, porque una sombra no destruye. Y entonces aquel hombre, mirando a sus hijos a los ojos, le dijo lo que yo les voy a decir a ustedes ahora. En la cruz del Calvario, el camión de la muerte, por las misericordias de Dios, cruzó por encima de Jesucristo, para que ahora solo la sombra de la muerte sea lo que pase por encima de nosotros. Y así como un camión no puede destruirnos porque no pasa sobre nosotros, sino solo su sombra, asimismo la muerte de Jesucristo, el Hijo, en la cruz del Calvario, nos libera de la condenación eterna. Ahora simplemente vemos sombras que pueden pasar sobre nosotros, pero por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios, hemos sido libres de toda condenación, porque hubo uno que dejó que el camión de la muerte lo destruyera. Hermanos, cuando tú miras esas misericordias que Dios ha tenido, no hay otra respuesta. No hay otra respuesta que puede dar a alguien que ha visto las misericordias de Dios, que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo único que tiene lógica hacer. Que el Señor nos ayude en esta mañana a presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas delante del Señor, como lo hemos visto hoy. De eso se trata ser un cristiano. De eso se trata la transformación del creyente. Oremos en esta hora.